Tiene la palabra el diputado Iván Posada. Señora Presidenta, esta jornada de hoy es de las más importantes que sin duda el Parlamento de nuestro país vivirá durante este periodo de gobierno. El proyecto de ley que tenemos a estudio de reforma de la seguridad social, pero más precisamente de las jubilaciones y pensiones, constituye sin lugar a dudas una de las instancias de gobierno determinantes hacia el futuro de nuestro país. Y ciertamente creemos y queremos destacar la responsabilidad con que el Gobierno de la República ha asumido este desafío. Un desafío que quisimos fuera asumido por todos los partidos políticos. No hay ningún antecedente como el que se gestó a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración con la creación de un comité de expertos donde estuvieron representados todos los partidos políticos, donde estuvieron representadas las organizaciones sociales, donde se recibieron durante un largo tiempo más de 80 delegaciones que expresaron su visión respecto al sistema de la seguridad social, al sistema de las jubilaciones y pensiones. Después de esa instancia se llega a una instancia de un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico se construye una propuesta, un anteproyecto que el Poder Ejecutivo pone en conocimiento de todos los partidos políticos. Incluso el propio presidente de la República entregó en mano propia en la sede del Frente Amplio al presidente del Frente Amplio ese anteproyecto para que en definitiva se generara un compromiso de participación a los efectos de asumir que claramente aquella era una obligación de todos, una verdadera política de Estado. Lamentablemente, legítimamente, el Frente Amplio decidió excluirse de ese debate y de antemano estableció sus críticas al anteproyecto sin presentar en los ámbitos que estaban disponibles propuestas alternativas a este anteproyecto que, por cierto, todos los partidos integrantes de la coalición de gobierno hicimos muy diversas observaciones que fueron recogidas en un proyecto que ingresó al Parlamento con el acuerdo de todos los partidos políticos y el compromiso de su aprobación por parte de todos los partidos políticos integrantes de la coalición de gobierno. ¿Por qué es necesaria esta reforma de la seguridad social? ¿Por qué es necesario establecer una reforma de las jubilaciones y pensiones? Señora Presidenta, la realidad desde el punto de vista demográfico es absolutamente incontrastable. Podemos discutir de muchos aspectos que debiéramos hacer, pero hay un dato de la realidad. El primero de todos es que el Uruguay, para poder sostener el nivel de población actual, cada mujer en edad fértil debiera tener 2,1 hijos para que se dé esa posibilidad. Los hechos que son absolutamente porfiados nos marcan que en el año 2021 en el Uruguay cada mujer en edad fértil tuvo 1,38 hijos. Y esa es la perspectiva
Ese dato no es un dato que se pueda de alguna manera trastocar, es un dato de la realidad. Hay un cambio cultural y en general hay conductas que se registran y se verifican a nivel mundial de que la tasa de fecundidad desciende. Por otra parte, teniendo en cuenta lo que es la mejora de la calidad de vida de las personas, por producto sobre todo de los avances en materia científica, producto de que cada día se conoce más acerca de cómo es posible mejorar la calidad de vida a nivel de los seres humanos, es notorio que la sobrevida esperada después de cumplir 60 años se extiende todos los años. Entre 1995 y el 2000, la sobrevida después de cumplir 60 años era de 20 años. La perspectiva es que en el 2065-2070 sea de 27 años. Los datos en materia demográfica son claros, concretos y contundentes. En 1950, por cada persona mayor de 65 años había 6,69 personas entre 24 y 64 años. En 1970, las personas entre 24 y 64 años se habían reducido a 6 por cada una mayor de 65. Y en 20 años, de aquí al 2043, se espera que por cada persona mayor de 65 años haya solamente 3 entre 24 y 64 años. Esto es rigor intelectual. Sobre esta base es que se decide, entre otras razones, impulsar una reforma de las jubilaciones y pensiones. Porque de lo contrario vamos a estar enfrentándonos a una realidad que indudablemente va a significar un crecimiento en casi 1 punto del producto en los próximos 20 años y casi 2 puntos del Producto Interno Bruto hacia 2060. 1 punto del producto en lo que genera hoy el Uruguay, un producto de 66.000 millones de dólares. Cada punto del producto son 660 millones de dólares. Es decir, cada 1% del producto son 660 millones de dólares. Y la perspectiva es que eso hace que el sistema, combinado con los aspectos demográficos, haga insostenible desde el punto de vista financiero y económico en el largo plazo. No es porque no se pueda financiar esos crecimientos, sino porque tenemos como contraparte, como contracara, otra realidad, y es la que no podemos soslayar, porque para realmente atender otras demandas que son cada vez más crecientes en materia social, necesariamente tenemos que ponerle un tope a las transferencias a la seguridad social para que podamos tener recursos necesarios y suficientes en otras obligaciones que desde el punto de vista social son absolutamente impostergables. Mire, señora presidenta, hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos relativos a la estimación de pobreza en base a la encuesta continua de hogares correspondiente al segundo semestre del año 2022.
Y hay un cuadro que para nosotros resulta especialmente relevante, y es la incidencia de la pobreza, que en la estimación total está en el orden del 9,1%, pero el cuadro que realmente nos importa es cómo se manifiesta la pobreza por los tramos de edad. Ese cuadro es de alguna manera relevante y nos interroga acerca del compromiso político y el desafío que tenemos que asumir como sistema político frente al futuro y frente a este presente. La población comprendida entre los tramos menores de 6 años, de 6 a 12 años y de 13 a 17 años es respectivamente de 16,5, 17,3 y 15,3. Mientras en la población estamos en el orden del 9%, a nivel de los niños, niñas y adolescentes, los niveles están por encima del 15%, entre un 16,5 y 17%. ¿Esta es una realidad nueva? No. En realidad, si miramos los datos anteriores y miremos 5 o 6 años para atrás, vamos a ver que esta situación se mantiene inalterable, a pesar de los esfuerzos que hubo y a pesar de la reducción que hubo, de la pobreza que hubo en nuestro país, especialmente durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, en un momento donde el país tuvo un crecimiento extraordinario y que claramente se pudo realizar transferencias para tratar de lograr y sobre todo dar un sostenimiento desde el punto de vista del empleo. Pero después de ese logro, la realidad nos muestra que estos datos son los mismos que teníamos en el 2016, en el 2017 y en el 2018, los que tenemos actualmente. La pobreza en el Uruguay se concentra a nivel de los niños, niñas y adolescentes. Y la contracara de eso es qué pasa con los mayores de 65 años. La pobreza a nivel de los mayores de 65 años, producto de un sistema de contención, de un sistema social que realmente yo creo que sigue siendo ejemplo en el mundo, es solamente de un 2%. Solamente un 2% de las personas mayores de 65 años viven por debajo de la línea de pobreza. Si nosotros queremos realmente asumir como debemos el desafío de generar una transformación y atender el tema de la pobreza a nivel de la infancia y a nivel de la adolescencia, es necesario que tengamos recursos suficientes para dar esa respuesta. Y eso nos va a demandar no uno, sino varios puntos del Producto Interno Bruto. Hace algunos años, Gustavo de Armas, que es asesor en planeamiento estratégico de Naciones Unidas en Uruguay, planteó un desafío que yo creo que sigue presente para todos los partidos políticos y es poner fin a la pobreza infantil en el Uruguay. Como él lo explica, como la pobreza infantil está asociada a determinados hogares, generalmente monoparentales, atender la pobreza infantil significa también atender y disminuir sustancialmente la pobreza en el Uruguay. No solo para los niños, niñas y adolescentes, sino también para las familias, para esos hogares que están por debajo de la línea de pobreza. Ese es el desafío y el dilema que tiene el Uruguay.
Y para ese desafío es absolutamente imprescindible que pongamos tope a las transferencias a la seguridad social. Y empecemos de una vez por todas a generar transformaciones a todos los niveles, porque esto es un tema multidimensional. Existen, para atender esa niñez en condiciones y adolescencia en condiciones de pobreza, demandas a nivel educativo. Eso significa incrementar el presupuesto educativo. Significa demandas en materia de atención a la salud, con lo cual específicamente debiéramos atender a incrementos, particularmente en lo que es la salud pública. Significan atención a nivel del trabajo, porque al fin de cuentas, cuando uno tiene un sistema educativo, lo hace para que las personas adquieran a lo largo de sus experiencias, de su experiencia educativa, adquieran las capacidades y destrezas necesarias para insertarse en el mercado de trabajo. Porque eso termina siendo la clave para generar una interrupción de ese modelo de reproducción social de la pobreza que se viene repitiendo en el tiempo y que tiene también consecuencias en la seguridad pública. Basta mirar algunos de los indicadores que en este sentido tiene la población carcelaria en el Uruguay para vincular el tema de la pobreza a nivel de la niñez y la adolescencia con los resultados que se tienen en materia de personas privadas de libertad en el Uruguay. Este es un desafío integral. Y para ese desafío integral es que se necesita, entre otras cosas, poner freno a las transferencias a la seguridad social para disponer de los recursos necesarios para atender estos temas. Hay algunos datos que son de alguna manera determinantes y que muestran cómo los rezagos, por ejemplo, en materia educativa, generan una postergación definitiva de estos niños y niñas en edad de aprendizaje. Hace algunos meses atrás, el presidente de la ANEP, Robert Silva, expresó las diferencias existentes en lo que concierne a los aprendizajes. Refiriendo al sexto año de primaria, decía, mientras que en los niveles más bajos, el 15% de los niños se encuentra en un contexto muy favorable, en los muy desfavorables asciende al 49%. Y sentenció algo que es lo que se viene verificando en nuestro país desde hace muchos años. Los que menos tienen, menos egresan, menos permanecen, menos aprenden. Eso es la brecha social. Eso es la profundización de la brecha social. En tercero de educación media de UTU o secundaria, la brecha se profundiza. El 31% de los que están en un contexto muy favorable se ubica en los niveles más bajos de aprendizaje. Pero esa situación asciende al 82% en el quintil más desfavorable. Más de 8 de cada 10, escuche, señora presidenta, más de 8 de cada 10 no sabe calcular un porcentaje y no sabe multiplicar entre dos cifras. Estos son los resultados de los niveles educativos actuales. Y estos son los desafíos que tenemos que tener presente cuando hoy nos enfrentamos al dilema
de establecer una modificación a los regímenes de jubilaciones y pensiones y establecemos una prórroga a los 65 años para que se pueda acceder a la jubilación. Este es el desafío que está presente. Y este desafío, créanme, que hubiéramos querido construirlo absolutamente entre todos los partidos políticos. Mi partido es un partido de izquierdas. Y esta reforma que estamos poniendo arriba de la mesa hoy es una reforma mirada, pensada en los más vulnerables, para que realmente asumamos un desafío, no haya excusas para asumir el desafío de que tenemos que realmente enfrentar esta situación de pobreza infantil y la adolescencia que se viene arrastrando desde hace varios años y que permanece inalterable aun cuando han pasado gobiernos de distintos partidos. Y ojo, no dejo de reconocer los avances que se hicieron durante los gobiernos, los 15 años de gobierno del Frente Amplio. Pero la realidad sigue siendo esta. Y esta realidad es la que de alguna manera nos está desafiando a todos. Señora Presidenta, quiero de alguna manera también desmentir algunas afirmaciones que se hicieron en intervenciones anteriores a la nuestra. En primer lugar, a diferencia de lo que había pasado en el año 1995, cuando con el voto del partido de gobierno, el Partido Colorado, del Partido Nacional, que gobernaba en régimen de coalición con el Partido Colorado, y del Partido del Nuevo Espacio, se aprobó la reforma de la Seguridad Social, que en líneas generales sigue siendo la gran estructura que aún con esta reforma permanece. No hubo votos del Frente Amplio, aunque debo reconocer que hubo senadores del Frente Amplio, sectores del Frente Amplio, como el sector de Asamblea Uruguay, que señaló su coincidencia en muchos aspectos con la reforma que estaba planteada. Diferente fue la situación en 2008. Esta reforma a la que se aludía del Frente Amplio fue aprobada por unanimidad en esta Cámara. Todos los partidos de oposición votamos esa reforma y nos hacemos cargo también de las críticas que esa reforma recibe hoy, porque en realidad lo hicimos en un contexto muy extraordinario. Veníamos de la crisis del 2002 y realmente mantener el régimen de exigencia de los 35 años para acceder a una jubilación no era viable. Y necesariamente debía hacerse esa reforma del 2008, así que nos hacemos cargo, y acá hablo en nombre del Partido Independiente, de que esa reforma era necesaria y que era necesario asumir esos mayores costos que terminaron de alguna manera haciendo hoy imprescindible que estemos considerando estos nuevos cambios a nivel de las jubilaciones y pensiones. Señora Presidenta, el dilema que enfrenta nuestro país es absolutamente ineludible e impostergable. Y eso requiere poner freno en los 10 puntos del producto, las transferencias a la seguridad social, para que definitivamente asumamos que la atención a la niñez y la adolescencia en condiciones de pobreza es
el desafío que tenemos por delante como partidos políticos y como sociedad toda. Muchas gracias.